Timoteo, y el mensaje de hoy, que es nuestro tercer mensaje en este inicio de serie, lo subtitulé La fe sincera. Diga conmigo, la fe sincera. Qué palabra importante esa de fe sincera, porque nos da a entender que hay una fe no sincera. Y eso es lo que va a marcar en estos pasajes que estudiaremos el día de hoy. Yo te invito a que abras tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. La semana pasada estuvimos viendo la autoría de la carta, la autoridad del apóstol Pablo como mensajero y representante de Cristo. Y en el versículo 2 dice, o si leemos del versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús, ¿a quién está dirigida esta carta? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo, cuando inicia esta carta, él es el representante de Cristo, él es el embajador, él es el enviado. Pablo no habla por voluntad propia, sino que Pablo es el mensajero de Dios. Esta carta, así como la gran mayoría de las epístolas, fueron cartas circulantes. No es que esta carta quedó en manos de Timoteo y Timoteo la archivó y cientos de años después esta carta salió y la agregaron al canon de las Escrituras. No, esta es una carta circulante, una carta que deambulaba en las iglesias. Era una carta que servía, y tiempo después, cuando ya Timoteo no estaba, la iglesia se afianzaba en la fe cuando leían estas cartas. Por eso el teólogo y pastor John Stott, él dice que cuando nosotros estudiamos una de estas cartas pastorales, lo que nosotros estamos haciendo es estar sentado al lado de Timoteo leyendo esta carta. Pablo, este apóstol maravilloso, él fue el hombre que discipuló a Timoteo. Fue el hombre que Dios utilizó para llevar a la conversión a Timoteo. Un Timoteo que en este momento él se encuentra en una ciudad llamada Éfeso, sirviendo al Señor, en medio de una iglesia que estaba pasando por dificultades. Yo creo que si uno estudia la palabra de Dios puede ver que las iglesias, la de Corintio, la de Gálatas, que tan pronto se han apartado, le dice el apóstol Pablo, y uno puede ver a lo largo de las epístolas, puede ver los conflictos. ¿Por qué? Porque las iglesias son iglesias que están constituidas por hombres pecadores, hombres redimidos del pecado, que aún luchan con el pecado para hacer la voluntad de Dios. Este
muchacho que se lo considera de una edad de aproximadamente 35 años cuando recibió esta carta, todavía era joven. Y este Timoteo, nuestro hermano Timoteo, que Pablo le envía esta carta fue un medio de gracia. Fue un medio de gracia para la vida de Timoteo, porque esta carta está llena de un contenido de amor. De amor. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno puede ver el amor de Dios para con nosotros. Dice Pablo, recuerda a Timoteo que ha sido instruido de niño en las Escrituras que te pueden conducir a la salvación. Hoy nuestro diácono Javier, él hablaba y decía que así como Satanás usa las Escrituras, pero no para salvación, sino para confusión, para perdición. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, las Escrituras, este medio de gracia, de amor, mi hermano, porque es el lenguaje de amor de Dios para con nosotros, para indicarnos, no es una carta, no es un libro o 66 libros de juicio, no, es un mensaje del plan de redención y de salvación maravillosa de nuestro Dios. Entonces, cuando Timoteo recibe esta carta, lo que él recibe es una carta de amor, es una carta que lo va a edificar y que lo va a santificar. Como dice en Juan 17, cuando Jesús oró, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo luchamos con eso o no? Tu palabra es verdad. Y luchamos muchas veces porque la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón del hombre. Muchas veces nuestro corazón quiere desafiar a las Escrituras. Muchas veces nos cuestan entender las Escrituras porque no la entendemos, porque no queremos obedecerla, porque no entendemos o nos cuesta entender la importancia que esto tiene. Porque la palabra de Dios, más allá que es una carta de amor, es un mandato de Dios de cómo el cristiano debe vivir. Porque esto no es una carta para un inconverso. Esta es una carta para que el inconverso pase de muerte a vida por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero esa conversión viene por la palabra. La palabra es la que nos muestra a nosotros lo que enseña sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios y dice a Timoteo, amado hijo. Cuando Pablo se refiere a Timoteo y usa diferentes términos, hijo en la fe o amado hijo, Pablo lo llama de esta manera porque Pablo fue el instrumento, como decía recién, fue el instrumento que Dios utilizó para la conversión de Timoteo. Y no solamente que fue el instrumento, por eso Pablo dice que es su hijo espiritual. Yo he escuchado mucha gente decir: bueno, pastor, yo a mi hermana la traje a la iglesia y yo fui el que le prediqué el evangelio, así que soy su padre espiritual. Pero no es así, porque Pablo lo considera a Timoteo su hijo porque él fue el instrumento que Dios utilizó para que le predique el evangelio,
pero también, ¿por qué es padre? ¿Por qué? Porque Él lo crió, Él lo discipuló, Él lo formó. Y ahí tiene que ver, muchas veces nosotros sabemos, y como dice un dicho, padre no es el que te trae al mundo, sino padre es el que ¿qué? El que te cría. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que ver con un trabajo pastoral que el apóstol Pablo ha hecho en la vida de Timoteo, de formarlo, de instruirlo, de discipularlo, de orar por él y de estar en esa formación. Seguramente en su primer viaje, ahí es cuando su familia se convierte. Muchos creen que primero llega su abuela Loida y después llega su madre Eunices y después llega Timoteo. Pero se cree que en este primer viaje misionero del apóstol Pablo llega la conversión. La familia de Timoteo, ellos eran judíos, ellos creían en Dios, ellos amaban a Dios, pero todavía no habían abrazado a Cristo como el Mesías. En la predicación de Pablo es en el momento donde esta familia abraza a Jesús como Mesías. En el segundo viaje de Pablo es ahí donde Timoteo había adquirido fama entre la congregación de ser un muchacho dispuesto al servicio. Una persona que estaba siendo utilizado por Dios. La congregación hablaba bien de Timoteo. Timoteo era diligente, Timoteo estaba al servicio de Dios, Timoteo estaba ahí. Y es ahí donde Pablo lo añade a su segundo viaje misionero, y es que empieza a recorrer Timoteo y empieza a formarse a través de Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Y Pablo en esta carta le dice a Timoteo, amado hijo, y usa tres palabras aquí: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? No es simplemente un saludo formal. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Ahora, en este saludo es un saludo exclusivo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo usa en todas sus epístolas. En todas las epístolas Pablo usa o dos o tres: gracia y misericordia, o gracia, misericordia y paz. Pero Pablo lo usa en todas sus epístolas. Este es un saludo exclusivo de Pablo. Pero este saludo triple o triple deseo, como algunos teólogos dicen, no es una manera de saludar simplemente para rellenar o para decir un saludo. Pablo no hablaba de esa forma. Este saludo tiene que ver con una profundidad teológica. Y cuando yo estudiaba y releía este saludo que Pablo inicia en todas sus cartas y cómo le saluda a Timoteo, ¿por qué? Gracia, misericordia y paz. ¿Qué tiene que ver este saludo? Y tiene un contenido, por eso que esta carta en sí, toda la Biblia tiene un contenido maravilloso teológicamente, pero estas porciones que estamos leyendo tienen un contenido tan nutritivo a la vida cristiana. Porque cuando Pablo saluda de esta forma, gracia, paz, o gracia, misericordia y paz, lo que Pablo le estaba diciendo es la posición,
Cuando él escribe esas cartas, esas epístolas, siempre están dirigidas. Gracia. Estas cartas no están dirigidas a inconversos. Estas cartas están dirigidas a personas que recibieron ¿qué? Gracia. Porque somos salvos por medio de la gracia. No es un deseo de Pablo de decir, Dios quiera que les dé gracia. No. Pablo está remarcando que supuestamente los que están leyendo o recibieron esta carta, recibieron ¿qué? Gracia. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, esta es tu posición. Y lo primero que marca es gracia. La gracia es la bondad de Dios derramada a los que no la merecen. Es una gracia inmerecida, la gracia salvadora. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo primero que tú debes recordar, y esto es importante, mi hermano. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? Por gracia, porque soy salvo. Fui constituido hijo de Dios. Yo era enemigo de Dios. Yo estaba destituido de Dios. Mi destino era el infierno y por gracia Dios me escogió. Somos escogidos por Dios para ser salvos. Entonces soy salvo por gracia. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, todo lo que viene después, es importante que tú recuerdes que tú eres salvo por gracia. Por gracia. Lo que tú tienes es gracia. Cuando tú lees la Biblia por gracia, lo tienes que hacer porque tú recibiste gracia. Cuando sirves a Dios, lo hago porque yo fui salvo por gracia. Cuando ofrendo, cuando comparto la cena del Señor, yo fui salvo por gracia. Hermano, esto participan de la cena del Señor. De la cena del Señor no participa el que no es hijo. Participa de la cena del Señor el que es salvo por gracia. Ese es el que participa. Le dice misericordia. Misericordia es, escuche, misericordia es, ¿qué es misericordia? Gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia es no recibir lo que merecía. Gracia es recibir lo que no merecía. Misericordia es recibir una bendición divina, inexplicable, de no recibir lo que mis actos merecen. ¿Entienden? Gracia es recibir algo que es un regalo. Y misericordia es no recibir lo que mis actos merecen recibir. No sé si se entiende. No sé si me explico. Gracia es recibir algo que no tenía que recibir. Lo recibo, es un regalo. Y misericordia es no recibir lo que merecía recibir. Los hechos de mis actos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú recibiste la bondad de Dios, el regalo de Dios, que es la gracia, que es la salvación. Tú recibiste misericordia.
es que no recibiste lo que tus hechos pecaminosos conllevan. Y por último le dice paz. Esta paz es una paz interna que nos habla de qué. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y a partir de ahora ¿qué tenemos con Dios? Vio que hay gente que dice Dios ama a todo el mundo. Pero la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice que Dios está airado con el pecador, con el que practica el pecado. Entonces, ¿cómo se entiende que Dios ama a todo el mundo? Si dice la palabra que somos enemigos de Dios. Pero después, por medio de la gracia, por medio de Cristo, por medio de la reconciliación, recibimos ¿qué? Paz. Paz con mi vecino, paz con el mundo. No, al contrario, ahí con ellos va a haber ¿qué? Guerra, enemistad. Porque lo que yo recibí es paz con ¿quién? Hermano, no importa si el mundo me odia, lo importante es que estoy en paz con Dios. Eso es importante. Estoy en paz. Si yo estoy en paz con Dios, ya está. Por eso la palabra dice, no temas lo que el mundo puede hacer, porque no puede hacer mucho más allá de lo que es el diario vivir. Tu problema está resuelto. Tu problema era que eras enemigo de Dios y Dios a sus enemigos los envía al infierno. Y ese problema está resuelto. Tú estás en paz con Dios. Timoteo, recuerda eso. Una paz de reconciliación, de restauración con Dios. Este saludo es la bendición que todo nuevo nacido porta por amor de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese qué manera de recibir una carta. Hey, Timoteo, escucha, escucha. Timoteo, tú eres un redimido. Tú te ibas a ir al infierno, ahora Cristo te tomó, le perteneces a Él, recibiste gracia, recibiste misericordia, tus hechos no están pagando lo que tú mereces, recibiste paz con Dios, te reconcilió con Dios. Wow, qué manera intensa, ¿no? De iniciar una carta. Versículo 3, Pablo dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. El pastor John MacArthur dice, doy gracias a Dios. Y entre negritas, que es muy importante porque no está en la Biblia, doy gracias a Dios, lo que hace referencia es, doy gracias a Dios por ti, Timoteo. Doy gracias a Dios por ti, Timoteo. Piensen por un momento. Wow. Doy gracias a Dios por ti. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, estaba en el momento en que escribe una carta, en que escribe esta carta, recuerden, Pablo estaba en un calabozo en la cárcel Mamertina en Roma, a punto de ser decapitado. Estaba en un calabozo a modo de malhechor de la peor manera, en un lugar terrible, realmente indeseable para cualquier persona. En ese lugar Pablo estaba escribiendo y dice, yo estoy agradecido a Dios por ti, Timoteo, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en mi vida. Pablo estaba contento con Timoteo. Timoteo era su discípulo amado. Timoteo era el mimado de Pablo. Timoteo era ese discípulo que todo pastor y todo maestro quiere tener, mi hermano. ¿Sabe qué alegría es para los que servimos a Dios cuando Dios nos da o nos concede el privilegio de ser rodeado de personas como Timoteo? Wow, hermano.
Qué fácil que te hacen la tarea. Qué gusto da. Qué gusto da servir a Dios con gente como Timoteo, como Tito, como Epafrodito y tantos que Pablo tenía. Pero qué importante es este grupo de personas que lo rodeaban a Pablo. Y Pablo dice: doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por este joven colaborador. Pero ¿por qué daba gracias a Dios? ¿Por qué? Porque le hacían la tarea más fácil a Pablo. Porque Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios. Pablo estaba comprometido con el evangelio. Y Timoteo era un joven que también estaba comprometido. Y es tan lindo eso. Es tan lindo. A mí me encanta cuando yo con algún hermano disfruto de compartir el evangelio, compartir la palabra, hablar del Señor, y ves que esa persona es tan deseoso de Dios. Y Pablo sabía esto. Pablo estaba próximo a su muerte. Y sabía que luego de su muerte la obra de Cristo continuaría. ¿Por qué? Porque Cristo es el que sostiene la obra. Es el Espíritu Santo el que sostiene la obra. Y eso Pablo lo sabía, y sabía que probablemente esta obra continuaría a través de Timoteo. Y Timoteo, que era un muchacho muy capaz, a lo largo de los años le tocaría un tiempo difícil, un tiempo donde verdaderamente los verdaderos, por eso yo siempre digo que es fácil ser cristiano cuando todo va bien, mi hermano. Es fácil ser cristiano cuando parece que todas las cosas salen por sí solas. Es fácil ser cristiano cuando el viento está soplando a tu favor. Pero lo que Pablo le dice en esta carta a Timoteo: Timoteo, va a venir un tiempo difícil donde el viento soplará en tu contra, donde se demostrará verdaderamente si eres un cristiano genuino. Por eso Pablo dice en el versículo 5: yo estoy seguro, pero esa seguridad tendrá que ser demostrada. Es ahí donde uno puede ver qué hay en su corazón. Recuerda cómo el Señor le dijo al pueblo hebreo en Éxodo: y yo los traje al desierto y los hice pasar hambre, para probar lo que había en su corazón. Y dice la palabra de Dios que muchos de los que salieron en esa libertad perecieron, murieron y se fueron al infierno desde el desierto. Fue una libertad temporal, fue una libertad momentánea. Ellos vieron que todos salían y dijeron: yo también voy, pero nunca estuvieron comprometidos con la verdad de Dios. Nunca su corazón estuvo entregado verdaderamente. Simplemente ellos seguían a las multitudes. Querían tal vez las bendiciones, tal vez habían escuchado de la tierra prometida y dijeron: uy, qué bueno, algo va a haber para mí también, vayamos. Pero cuando el camino se puso difícil, cuando vino el momento de la prueba, salió a relucir que ellos no eran verdaderos creyentes. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Timoteo, doy gracias a Dios porque creo que tú eres un verdadero creyente. Dice: al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esta palabra, mis mayores?
Y en realidad todos llegan a la unanimidad de que lo que está diciendo Pablo aquí se lee así: doy gracias a Dios al cual sirvo como mis antepasados, con limpia conciencia. Lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, yo estoy agradecido a Dios porque considero que tú eres un hombre de Dios, una persona que fue alcanzada por la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y lo que te estoy diciendo no es porque tengo un aprecio contigo, no es porque te tengo mucho cariño, no. Esto lo digo de una conciencia limpia, como mis antepasados también cuando hablaron. Y creen que lo que Pablo está diciendo aquí se está refiriendo a otros apóstoles, a los patriarcas, a los profetas, que cuando hablaban e enviaban una carta o escribían, lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo en el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir con mis mayores. Y esa palabra con limpia conciencia, dice con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es lindo esto, ¿por qué? Porque acá uno puede ver la humanidad de Pablo. Los eruditos dicen que cuando Pablo dice de noche y de día, es porque Pablo no sabía si era de día o de noche. Estaba en un calabozo donde se cree que ni siquiera luz, quizás ventilación, pero no luz. Y muchas veces él no podía diferenciar el día y de la noche. Por eso que cuando le escribe que yo estoy orando, lo que quiere decir es que estoy orando todo el tiempo. No sé si es de día o de noche, pero que siempre estás en mis oraciones, Timoteo. Y lo que te digo es con una limpia conciencia. Ya hemos hablado, cuando hablamos del pecado, de la conciencia. Y Pablo era una persona que su conciencia, acuérdense que su conciencia es esa voz interna que nos dice que está bien y que está mal. Pablo tenía esa conciencia sometida a la palabra de Dios. Era constantemente, esa conciencia era pulida con la palabra de Dios. Cuando nosotros no somos pulidos, por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, lo que nosotros estamos recibiendo es eso, es ser santificado por la palabra, nuestra conciencia ser ejercitada en la piedad, en la verdad de Dios. Y Pablo era una persona que había escudriñado profundamente las Escrituras y él era sometido a la palabra, por eso su conciencia no lo acusaba. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1, 5, y dice: pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? El Evangelio. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Por eso lo que Pablo está diciendo es que el propósito de la verdadera conversión es que esa fe es un don de Dios. Y ese don de Dios es una fe no fingida. Y si esa fe es verdadera, es genuina, hay una conciencia que es sometida a la palabra de Dios, un corazón que es sometido a la verdad de Dios. ¿Para qué? Para producir frutos de esa conversión. Y dice también en Primera de Timoteo capítulo 4,
versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Apostatar de la fe. Quiere decir que en un momento ellos tenían una fe genuina y de repente pasaron a tener una fe que no era genuina. No. Porque el que tiene una fe genuina es genuina hoy, mañana y siempre. Pero lo que quiere decir acá es que apostataron de la fe. Personas que nunca tuvieron una fe genuina, personas que tuvieron una fe imitada, una fe parecida, una fe que parecía ser genuina, pero que con el tiempo apostataron, se alejaron. ¿Por qué? Porque el propósito de su corazón no era Dios, sino su vientre, sus deseos, sus pasiones. ¿Está acá conmigo? Espero estar siendo lo más claro posible. Y dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia. ¿Cómo es cauterizar una conciencia? La conciencia es la que Dios nos dio a todos. Todo ser humano tenemos una conciencia entre el bien y el mal. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando esa persona no tiene una fe genuina, sino que está inclinada hacia el mal, constantemente se llena de ideas de mal y no de ideas de bien. No le interesa la verdad de Dios, no le interesa la palabra de Dios. Entonces su mente empieza a ser cauterizada. ¿Cauterizada en qué sentido? En que ya no le molesta los caprichos de su carne. Al contrario, los alienta, los alimenta, los lleva hacia adelante. Y no quiere saber mucho de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tiene cabida en su fe, en su conciencia. Por eso que dice, escuchan doctrinas de demonios. ¿Cuáles son estas doctrinas de demonios? Son medias verdades, como dicen algunos, como dice el pastor Miguel Núñez, medias verdades. ¿Qué son medias verdades? Es eso, es decirte algo del evangelio, pero sin el evangelio. Es torcer las verdades de Dios. Es decir, tú estás aquí porque Dios te quiere bendecir. Sí, es verdad eso. Tú estás aquí porque Dios te quiere bendecir. ¿Y qué es esa bendición? Esa bendición es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es agradable a Dios. Esa bendición es hacerte imagen de Jesucristo. Esa bendición es que tú vivas para Dios. Ah, no, yo pensé que bendición era que Dios era como un aladino de una lámpara que cumple todos tus deseos. Que todos los anhelos de tu corazón y tus sueños, como torcemos la Escritura, se van a cumplir. Imagínese, estos días justamente escuchaba a una mujer que es muy conocida, usted seguramente la conoce, y más todos los que tienen más de 30. Habrán escuchado de un expresidente, Carlos Menem. ¿Se acuerda de Menem? Menem lo hizo, ¿se acuerda? La represa de Yacyretá, ¿quién la hizo? Menem lo hizo, ¿se acuerda? Amén, Menem. Ahora, Zulemita, su hija, que ella es muy devota de Dios, ella decía, bueno, ahora Menem está por cumplirse, no hubiese cumplido 92 años y estaría con vida. Y ella dijo, lo único que yo le voy a pedir a mi papá es que desde el cielo nos cuide. Yo dije, no, deja. Deja. Ahora, pero se da cuenta la distorsión
doctrinas de demonios. No es así. Primero, si fuese así, que la persona está en el cielo, no nos puede cuidar. El que nos cuida es Dios. Debajo de las alas del Señor estamos nosotros, el que al abrigo del Altísimo moraremos. Amén. Entonces ahí uno se da cuenta cómo se pueden distorsionar las cosas, la verdad del evangelio. Pero esto ocurre cuando hay una falsa fe. En el versículo 4 dice: deseo verte. Este deseo era genuino. Pablo tenía alguna vaga esperanza de que por alguna razón Dios permitiera que Timoteo llegara antes de que Pablo fuera decapitado. Así que él tenía un deseo de verlo, por eso le hace algunos encargos, que vaya a buscar a Marcos, que vaya a buscar ciertos libros, que ya llegaremos a esa parte. Pero dice: deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Y esto es importante. ¿Qué es lo que lo llena de gozo a Pablo? ¿Las lágrimas de cocodrilo de Timoteo? No, mi hermano. ¿Qué son estas lágrimas de Timoteo? Y muchos concuerdan con esto, que seguramente estas lágrimas tienen que ver con que en el momento en que Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso, antes de él irse a Macedonia a continuar su viaje misionero, antes de ser arrestado, cuando él lo deja a Timoteo en Éfeso, es ahí donde Timoteo probablemente él se echa a llorar. La pregunta es: ¿por qué se echa a llorar? ¿Por qué empieza a llorar por la ausencia de su pastor? Y si nosotros vamos a Hechos, capítulo 20, podemos ver que cuando Pablo reúne a los ancianos de Éfeso también, exactamente, en Mileto, dice Hechos capítulo 20, versículo 36, Hechos 20, 36, cuando él los reúne y les explica ciertas cosas y le dice que él no le ha rehusado darle todo el consejo de Dios y que lo ha amonestado con lágrimas, al irse, dice: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que ya no lo volverían a ver. Ahora, ¿qué quiere decir esta carta? ¿Hacia dónde nos apunta? Hacia una fe genuina, mi hermano. Hacia una fe genuina. Porque dice: yo me gozo al recordar tus lágrimas, Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo se dolía, escuche, cuando el portador del mensaje no podía suministrar el alimento espiritual para Timoteo. Algo que le pasa a cualquier cristiano genuino y maduro cuando por motivos que sobrepasan lo que él entiende le impiden poder venir a la iglesia y congregarse. ¿Está acá conmigo? Esta fe genuina era la que llevaba a Timoteo dolerse cuando se tuvo que desprender de Pablo, que era el portador de la palabra.
Este mensaje que le suministraba a Timoteo, el alimento espiritual, algo que le pasan a los cristianos genuinos y maduros cuando por algún motivo que los sobrepasa no pueden venir a congregarse para recibir ¿qué? El alimento que ellos necesitan para su vida espiritual. Yo no sé si a usted le pasa. Tal vez algunos dicen, uy, qué bueno, hoy no vine a la iglesia. Y quizá lo único que le molesta es que nadie se dé cuenta o que nadie le pregunte o que después me va a llamar el hermano, me va a preguntar, ¿qué te pasó que no viniste el domingo? Pero cuando un cristiano genuino y verdadero y maduro, muchas veces lo que te pasa es que te duele. Si te pasa eso, probablemente es porque has madurado y te das cuenta la importancia que tiene congregarse. Por eso la palabra de Dios exhorta, escuche bien, exhorta, recordaos el día del Señor. ¿Y recordaos para qué? ¿Y qué habla de recordar? Recordar significa recuérdalo, no, significa cuando tú recuerdas, hermano, como cuando tú recuerdas que tienes que ir a un lado, como cuando tú recuerdas que tienes que hacer algo. Dios dice, recuerda que el día del Señor es el domingo, es el día del Señor. No es tu día, es mi día, dice el Señor, para que mi nombre sea santificado. ¿Está acá conmigo? Y Pablo estaba gozoso por eso. Por esa actitud de Timoteo, por esa actitud que él tenía hacia la verdad del evangelio, hacia el compromiso con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, el compromiso que él tenía con el hombre de Dios, con su pastor, con su líder, con su iglesia. Y dice en el versículo 5, y con esto vamos terminando, trayendo a la memoria. Yo recuerdo, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba gozoso de que Timoteo, ¿recuerdan cómo inició esta carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, hijo amado, tú eres mi hijo amado, yo te amo, Timoteo. ¿Por qué? Porque he visto que tú has nacido en la fe, porque tú has recibido gracia, misericordia y paz de Dios. Y que doy gracias a Dios por la clase de siervo que tú eres. Y esto te lo digo con una limpia conciencia como mis antepasados. Y esto que te digo es verdad porque estoy constantemente orando por ti. Deseo prontamente verte. ¿Por qué? Porque recuerdo, al acordarme de tus lágrimas, me gozo de tu fe genuina. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Pablo estaba gozoso de Timoteo, de que daba evidencia de ser un cristiano genuino. Dice, esta misma fe estuvo en tu abuela, estuvo en tu madre. John Stott comenta y dice, escuche, una buena biografía comienza tal vez no con él, sino con sus padres o incluso con sus abuelos. Wow. Y mientras leía este comentario, el pastor John MacArthur comenta y dice que en una oportunidad a él le pidieron consejo sobre elegir a un futuro pastor para encargado en una tarea, en una misión importante. Y dice, lo que más me sorprendió en que los candidatos que estaban, en su gran mayoría, venían de padres cristianos o incluso abuelos cristianos.
Qué importante es esto. La verdad es que nadie hereda la fe de sus padres, pero sí que puede ser el instrumento, como ya leímos en 2 de Timoteo, para conducirlo a una fe genuina. Pablo le dice a Timoteo en lo que leímos en el capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer salvo por medio de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, él le dice Timoteo, recuerda de quién has aprendido tú todo lo que aprendiste. ¿Lo aprendiste de quién? De tu abuela, de tu madre, que eran 2 mujeres piadosas que te enseñaron la palabra de Dios. Y eso que tú has aprendido, si Dios te concede la fe, wow, es el camino a la salvación. Entonces lo que le dice es: Timoteo, tú fuiste criado bajo la dirección de 2 mujeres piadosas que nutrieron la vida de Timoteo. Juan Calvino dice y comenta con esto que Timoteo, mientras recibía los nutrientes del pecho de su madre, también recibía los nutrientes espirituales de la palabra de Dios. Significaba que Timoteo, mientras estaba la madre criándolo, también lo estaba discipulando en las verdades de Dios. Ahora dice, esta fe no fingida, y con esto cierro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta fe no fingida que Timoteo tenía? La palabra no fingida proviene del griego, escuche bien esto, proviene del griego anupócritos. Proviene del griego anupócritos, que se obtiene la palabra hipocresía. Anupócritos, que se utiliza para la palabra hipocresía. La fe de Timoteo no era ¿qué? Hipócrita. La fe de Timoteo no era hipócrita, sino que era verdaderamente genuina, sin hipocresía. Pablo solía decir que el propósito de la vida cristiana es un amor sincero, según 2 de Corintios 6:6. También lo utiliza Pedro, el amor sincero, el amor sin hipocresía. Y mire lo que dice Santiago, capítulo 3. Después de Hebreos está Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13, y dice: ¿quién es sabio y entendido sobre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido sobre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Saben lo que significa la palabra contención en vuestro corazón? Significa ambiciones personales. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y ambiciones personales, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresías. La fe verdadera es sin hipocresías. ¿Qué quiere decirle Pablo? Pablo dice: yo estoy gozoso de ti, Timoteo, porque tú no estás buscando lo tuyo. Tú no estás buscando una posición. Tú no estás queriendo ser más que los demás. Tú no estás queriendo posicionarte. Tú no estás creyéndote algo. Tú estás confiando en que es Dios el que va a hacer las cosas. Mira, hermano, nadie quería estar en Éfeso. Nadie. No era una iglesia que cualquiera quisiera ir a pastorear. Pero Timoteo daba evidencia de que a pesar de que era joven, él obedecía a su pastor, él obedecía al apóstol de Dios, él obedecía a la palabra de Dios, porque él estaba agradecido de que Dios lo había salvado y por cuanto Dios había hecho de él un hombre nuevo, él le pertenecía a Dios, él había ahora aceptado el llamado de Dios, la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Timoteo no quería tomar su camino, Timoteo no quería hacer su voluntad, Timoteo no quería obedecer los deseos de su corazón, Timoteo quería hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Dele un aplauso al Señor.